análisis merece un balance empresarial. Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Pues buenos días, ya estamos terminando el mes de noviembre. Como usted podrá ver, estamos ya festejando la Navidad aquí en el estudio. Y bueno, hoy tenemos un tema que comentábamos antes de entrar en línea. Platicábamos un poco de esto y de los diferentes colegios y posturas que existen al respecto. Sin embargo, creo que usted es algo que debe conocer porque desde la entrada en vigor, yo recuerdo alrededor del 2009, quizá antes, cuando se obligaba a partir de quien arrendaba un contrato o arrendaba un predio y hacía un contrato, celebraba un contrato de arrendamiento, pues los contratos de arrendamiento son contratos civiles que si bien es cierto, pues tienen efectos mercantiles que son regulados por la Secretaría de Economía y a partir de ahí, a través de diferentes normas oficiales mexicanas para garantizar las fechas en las que se pactó ese arrendamiento. Y bueno, en ese contexto ya se imponía una obligación de certificar o tener medios de certificación, así fuera de datos. Usted lo podía comprobar que usted estaba rentando por sus mensajes de texto en el teléfono celular. Sin embargo, para generar efectos a terceros, los efectos a terceros es distintos a los que las personas que intervienen en los contratos pues se obligan a ellos. Voy a ponerle un ejemplo. En un contrato de un préstamo, pues una persona se obliga con otra a lo que diga ahí en el contrato. El objeto del contrato dirá que es un préstamo, entonces el primero es el que va a disfrutar el recurso del préstamo y se compromete a su vez a regresarlo en una fecha a otra persona a cambio quizá de un rendimiento, de una utilidad, de un interés. Sin embargo, esto solo tenía efectos entre ellos, ¿verdad? Si nosotros queremos darle efectos a terceros, en este caso, ya nos ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el Servicio de Administración Tributaria o cualquier autoridad fiscal es un tercero y juega como un tercero porque está interesado en los efectos de ese contrato. Le voy a poner otro ejemplo. Si usted prestó de alguna manera dinero y celebró un contrato, pues la autoridad quiere certeza de que efectivamente usted lo prestó y no lo está simulando. Entonces, si usted lo prestó, pues entonces usted lo va a recibir en su cuenta en alguna fecha y si es su propia empresa, pues entonces no estaría recibiendo ni utilidades ni dividendos de ese contrato. Entonces, para ese efecto, pues la autoridad máxima de nuestro país, hace poco menos de un año, determinó en una tesis, pues una contradicción de tesis, porque había ya había 5, por eso se fue al tema de jurisprudencia, pero en ese sentido, lo que dijo es que se debía acreditar la materialidad del contrato con una fecha cierta. Y surgen ciertas dudas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la fecha cierta? ¿Por qué debe estar ante un fedatario público? ¿Qué consecuencias tiene? Y bueno, creo que no todos sabemos bien lo que significa esto. Vivimos en momentos cruciales en donde necesitamos tener información pues para tomar decisiones relacionadas al negocio o a su vida cotidiana, a planear su retiro, planear sus bienes, sus recursos, su patrimonio. Finalmente, como usted sabe y como cada semana, nosotros salimos a la calle a preguntarles a las personas si tienen conocimiento de esto y si sabe lo que implica este requisito que ahora ya está dotando a las autoridades administrativas y fiscales, pues para que puedan exigirlo en sus procedimientos. Esto fue lo que nos contestaron. ¿Alguna vez algún contrato de préstamo? No, nunca. No, nunca lo he hecho. ¿Sabes qué es la fe pública? La fe pública es la firma del notario en documentos.
No sé. ¿Y sabías que las autoridades pueden no aceptar algún documento privado como este tipo de contratos porque no cuenten con fe pública? No sabía. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña un experto con una trayectoria pues muy importante en nuestro estado respecto al tema que nos ocupa, que es el tema de la fe pública en los contratos. Y está con nosotros el licenciado Saúl Favela Narváez, quien es un fedatario público, es corredor público número 12 del estado de Aguascalientes y finalmente pues miembro de muchas organizaciones especializadas en temas administrativos y fiscales. Y finalmente, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias. Público número 12, Saúl Favela. No sé si escuchabas hace un momento, existe como primero pues una no claridad de lo que significa lo que ustedes hacen, la importancia de lo que ustedes hacen. Hablaban y preguntaban de la fe pública. ¿Qué es eso? ¿Cómo están dotados ustedes de eso? Sí, claro. Mira, la fe pública no es otra cosa que esa facultad que tienen ciertos agentes, otorgada por el Estado, para que los hechos que ellos presencien se tengan considerados como legalmente ciertos, ¿no? Eso significa que si un fedatario público, ante su presencia, se firma un contrato, él levanta un acta en la cual hace constar que ese contrato fue firmado por las personas que dicen haberlo firmado en su presencia, y el documento que emite ese fedatario va a ser prueba plena en cualquier juicio o ante cualquier autoridad. O sea, la autoridad a ustedes les da un cachito de lo que ella es. O sea, ustedes son una representación o extensión del Estado, para entenderlo de esa manera. Sí, es una delegación que hace el Estado. Okay. No solamente los notarios y corredores públicos somos fedatarios, también puede ser el secretario de un juzgado, Ministerio Público. El Ministerio Público, también hay fe pública consular, ¿no? En las embajadas también. Sí. Hay diferentes fedatarios públicos, pero los privados somos corredores públicos y notarios. Ah, pues qué interesante. Entonces, de ahí la importancia esta de lo que estamos viendo en pantalla hace un momento, de que los documentos privados ahora deban, de cierta manera, contar con la fe de ustedes. O sea, ¿qué significa esto? Ok, eso fue a raíz de esa contradicción de tesis de hace casi un año, en donde la autoridad jurisdiccional determinó que sí hay una obligación del contribuyente o del particular de darle fecha cierta a los contratos que celebre para que tengan efectos frente a terceros. Ok, y la fecha cierta, no es otra cosa que el acreditar que el contrato, que el acto se llevó a cabo en determinada época o en determinada fecha que coincide con lo que plasma el documento. Ok, vamos a meternos más en el tema para que ustedes que está leyendo ahí en pantalla los datos y aprovechar que está aquí la consulta del corredor público. ¿Es exclusivo de aspectos fiscales o administrativos de que deban estar? Quiero entender la diferencia, porque lo que dice ahí la tesis es que sean inscritos en el registro público. O sea, como que hay diferentes momentos de esa fe pública. Antes de eso, ¿quisieras explicarnos esa diferencia de ratificados, presentados, inscritos? Okay. Como que son conceptos distintos, claro, ¿no? Tiene que ver con qué es fecha cierta. El concepto de fecha cierta viene del derecho civil, no es exclusivo de la parte administrativa o de la legislación fiscal. No, la legislación fiscal incluso no lo contempla. Ok, sí, no. Pero a lo que se refiere a la legislación civil, en cuanto a acreditar fecha cierta, menciona 3 supuestos o 3 formas de hacerlo. La primera es quien se inscribe en el registro público el documento. Entonces, se acredita que por lo menos a partir de la fecha de inscripción, el documento ya existía. Que no todos los documentos son objeto de inscripción en el registro público, ya sea registro público de la propiedad o del comercio. ¿No? Incluso hay otro, como parte del registro público de comercio está el registro único de garantías mobiliarias, que también sería una forma de acreditar fecha cierta, al inscribir un contrato, ¿no? Y la segunda opción es que se presente ante un fedatario público, llámase notario o corredor público, para su certificación. Que te lo lleven y lo certifiques. Lo certifica. ¿Qué
¿de qué manera se certifica? Pueden ser dos formas al presentarse ante el fedatario público. Uno, que las partes que celebraron el contrato acudan ante el fedatario, ante el corredor público, y acuden ante mí y ratifican su firma. O nada más la firma. Depende de que quieran. Pueden ratificar contenido y firma o únicamente su firma. Ok. Que normalmente cuando se ratifica firma incluye también el contenido, ¿no? Ok. Y la tercera opción que contempla la legislación civil es que que por lo menos una de las partes haya muerto. Ok, son como los tres supuestos de acreditación, ¿verdad? Porque Sí. ahí hablaba de un concepto de oponerse ante terceros y de ahí nace este contexto, ¿verdad? Sí, que surte efectos frente a terceros, que los Ok. terceros entonces ya lo reconocen. Porque normalmente un contrato pues obliga únicamente a las partes que lo celebran. Ok, en este caso la autoridad yo mencionaba juega como un tercero interesado en que se legitime que eso es cierto, porque hablábamos, por ejemplo, de que muchas personas pudieran estar, voy a decirlo con esas palabras, metiendo dinero al sistema bancario, recursos que no de dudosa procedencia, y de cierta manera metían un contrato para decir, sí, es que este contrato define lo que era un préstamo, por ejemplo. Uh-huh. Y con esto de la fecha cierta, lo que haces es desvirtuar es otro, ¿sí? Claro, si lo que evitas es que en el momento en que, por ejemplo, el contribuyente está en visita, no tiene una visita domiciliaria, y le requieren ciertos documentos o le dicen, oye, acredita cuál es el origen o cuál es la causa de estos ingresos que tuviste, ¿no? Depositados en el banco. Depositados en el banco. Dicen, es que es un préstamo. Ok, ¿cómo vas a acreditar que es un préstamo y que no es un ingreso? Aquí está mi compadre, él me los prestó. Sí, no, o aquí está el contrato, pero claro, el contrato lo pudieron haber hecho ese día en la mañana. Ok. ¿No? Una vez que se lo requieren para presentarlo al día siguiente. Entonces, una de las formas de acreditar que el documento sí existía, que el contrato sí se celebró, es dándole fecha cierta, y esto es presentándolo ante un fedatario público para que nosotros lo hagamos constar. Hablé en un principio de la ratificación de firmas. Uh-huh. La otra forma es una copia certificada, una copia cotejada ante fedatario público del documento, que eso lo que va a acreditar es que había un documento en la fecha en la que se presentó ante el fedatario para su cotejo y que ese es su contenido. No acreditas que las partes que lo suscribieron realmente son los que la firmaron, uh-huh. Pero sí que ese documento existía, uno igualito. Sí, yo, para que usted entienda esto, fíjese que esto es exclusivo, o sea, esta obligación que dota de la Suprema Corte de Justicia, dota a las autoridades administrativas y fiscales. Yo quisiera que nos dijeras si es exclusivamente para este tipo de contratos o para cuáles contratos, o sea, de cuáles estamos hablando para que el auditorio sepa y tenga cuidado de esto. Nada más de los de préstamo, los de mutuo, ¿de cuáles contratos estamos hablando? Bueno, se supone que son todos aquellos contratos que tengan que ver con la actividad del contribuyente, ¿no? En cuestiones fiscales, ¿no? Leí ahí algo, decía que el contribuyente le dé efectos fiscales, ¿verdad? Ajá, que le vaya a servir para poder hacer una deducción, para justificar un ingreso, una salida. ¿Estamos hablando de la famosa materialidad? La materialidad del acto sería más bien que el acto exista. Que exista. No, una cosa es que el contrato exista, uh-huh. Y la otra que, por ejemplo, el servicio se haya prestado. Ok. ¿No? Digo, cuando es un préstamo, pues bueno, pues en el momento que se deposita y él está en la obligación de la transferencia, esa es la materialidad. En el estado de Pero, cuenta. Por ejemplo, servicios de seguridad, pues bueno, que haya habido elementos de seguridad prestando el servicio. Publicidad, que se haya prestado la publicidad, ¿no? Okay. Bueno, y esa materialidad se acreditará de otra forma. Sí. Entonces, para irlo viendo, los contratos son todos los contratos de arrendamiento, etcétera, que usted les dé efectos de cierta manera fiscales. Y hay una pregunta que nos hace el auditorio, la diferencia entre un corredor público y un notario. Hasta se me hace como morbosa la pregunta. A ver, no, pero es muy válida porque sí. A fin de cuentas el corredor público es una figura un poco más nueva con las facultades que contamos actualmente. Uh-huh. Entonces, bueno, un notario es un fedatario público especialista en materia civil, uh-huh. Que si bien tiene también facultades para celebrar actos mercantiles ante su fe, ¿no? Actos civiles y mercantiles, su origen es civil y es local. Okay. Es decir, los notarios obtienen su patente o su fiat otorgadas por el gobierno del estado en el cual ejercen, ¿no? Uh-huh. A diferencia de los corredores públicos, que somos especialistas en materia mercantil. Entonces, somos fedatarios públicos, pero también somos árbitros, también somos peritos evaluadores en todas las materias,
y somos asesores especialistas en derecho de empresa. Y a diferencia de los notarios, la habilitación que obtenemos nosotros nos los otorga el Ejecutivo Federal. Entonces somos fedatarios federales. Para que el auditorio sepa, ¿qué implica esto? Implica, imagino, un costo y un tiempo. Pero para hacerlo más clara la pregunta que yo te quiero hacer, Sí, claro. es, hablan de la fecha cierta. Así es. Entonces, la recomendación que tú harías sería, si usted va a realizar un préstamo, haga el contrato antes o hágalo después, certifíquelo antes, certifíquelo después. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De antes de la operación, después de la operación? ¿Qué significa eso? ¿En qué periodo de tiempo estamos hablando? A toro pasado es más fácil juzgar las cosas, pero lo ideal es que primero celebras el contrato y luego prestas, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ese es el escenario ideal. Celebras el contrato, lo presentas para su ratificación ante fedatario público y entonces ya hace la transferencia. Incluso puedes señalar la fecha en la que se va a llevar a cabo la transferencia, la operación, el pago, la contraprestación, todo eso. Sí, porque hace unos días, quizá poco menos de 2 meses, la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente celebraba en los 9 años que tiene y presentaba 9 libros y uno de ellos es el de fecha cierta y en ellos hablaba de temas y argumentos, yo me imagino un poco peticiones para pedirle a la autoridad que dote de algún sistema o mecanismo que les permita a las personas subir sus contratos y que les selle de fecha cierta. Esto abrió la oportunidad de que entonces existan 2 tipos de contratos físicos, que son los que pueden llevar, y los virtuales. ¿A qué se refieren con estos contratos virtuales? Ok, esto es derivado de la norma oficial mexicana 151 SCFI del 2016, si no me equivoco. Ok, esto lo que hace, y es consecuencia de una reforma de 2003 al Código de Comercio, que habla de la firma electrónica avanzada, ¿no? Este es el artículo 100 del Código de Comercio, e incluso hay una ley de firma electrónica avanzada. Sí, claro. Que es una cuestión técnica. Ojo, aquí no hay fe pública. No, lo que dice el Código de Comercio es que pueden prestar servicios de certificación para comercio electrónico y certificación de datos las empresas autorizadas, notarios y corredores públicos o instancias de gobierno autorizadas para eso. Y lo que va a acreditar es únicamente que técnicamente se llevó a cabo un mensaje de datos, un intercambio de datos en determinada fecha. Pero esa es una acreditación técnica, no que hace las veces de un documento privado. ¿No? O sea, llegas a lo mismo, es también un contrato. No hay fe pública. La diferencia entre eso y la fe pública es que el documento que emite un fedatario público se tiene por legalmente cierto, es decir, hace prueba plena. No está sujeto a interpretación o si le dan validez o no. Pues saludamos al auditorio, Yasmín, Marilú García, Aramayo Ochoa, Rogelio Guerra, saludos, como siempre, excelentes temas. Paco Díaz, interesante tema, gracias por compartir. Erika Arón Robles, Kraft, José Peña Llamas, Adrián Gerardo Castillo, René García, Adolfo Muñoz, Claudia de Lira, muchas gracias por sus preguntas. Otro de los temas que es importante y que aprovechando que está aquí el corredor nos amplíe. Hace un momento hablábamos de que existen diferentes maneras de dar o que el fedatario imprima la fecha cierta. Sin embargo, ahora la autoridad fiscal está dotada de ese tema. Hay una cosa ahí que todavía de todos modos queda en el aire y es la temporalidad o el tema de la irretroactividad. Entonces, algunos ya se han manifestado, incluso hay tesis y todo lo relacionado a la irretroactividad. Sin embargo, todo lo que se ha visto y analizado es anterior a esta fecha. O sea, ¿qué pasa con este tema de la irretroactividad, de las fechas anteriores? ¿Esto a qué se refiere? Claro, en teoría, si el criterio de la Suprema Corte fue a partir de diciembre de 2019, los contribuyentes tendrían la obligación de certificar los contratos o de darles fecha cierta a partir de que se emitió en este año. Sí, claro. Sin embargo, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o
la manera en la que la autoridad va a solicitarle a los contribuyentes que acrediten la fecha cierta no va a ser exclusivamente del ejercicio 2020, ¿no? Sino que va a ser probablemente de ejercicios anteriores, y estos son previos a la fecha en la que se determinó que sí existía esa obligación. Pues ya será el contribuyente que tendrá que amparar, que irse a su juicio de nulidad y posteriormente al amparo, y ver qué es lo que dice entonces respecto del principio de no retroactividad que existe en la legislación mexicana, que es a partir de que se determina hacia adelante, tienes la obligación de cumplir, no hacia atrás. Pero lo mismo pasó con la cancelación de sellos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y al final la Corte se manifestó a favor, ¿no? Porque era ejercicio de las facultades actuales, aunque se refiriera en casos anteriores. ¿Qué recomendarías tú en relación a este tema de los contratos para que las personas sepan la importancia de esta o trascendencia, que no es nada más el efecto que la autoridad busca fiscal, sino el propósito de la propia ley? O sea, la propia ley civil o mercantil que explica el procedimiento, porque aquí hay que aclarar algo, auditorio. Usted, cuando le da efectos fiscales a una operación en sus registros, en su contabilidad, en sus asientos contables, esa materialidad que usted tiene que probar diferente a la fecha cierta, es con la finalidad de que genere certeza y garantías de que esa operación sí se realizó en esos términos y en los términos no, pero en ese contexto de la fecha en la que se realizó. Sin embargo, hay otras obligaciones que usted tiene que conocer. Por ejemplo, para que usted no esté vinculado, se recomienda que lo haga con algún probable delito o algo que haya sucedido. Voy a ponerle un ejemplo: el arrendamiento. Si alguien ocupa de manera ilegal su domicilio y usted lo renta y usted sí factura y todo, sin embargo, usted no hizo para que este contrato tuviera efectos a terceros, pues usted puede verse involucrado con alguna problemática con este predio. ¿Cuál sería tu recomendación como experto en esta materia respecto a los cuidados que deban tener y cómo los fedatarios públicos pueden ayudarle a las personas en general? Ok, sí, lo que recomendamos en este caso es que vayan con un corredor público, con un notario, y que acrediten y que ese documento lo ratifiquen. Ratifiquen el documento para que tengan una forma de acreditar, uno, que el contrato efectivamente se celebró, sí, se hizo, que las partes que suscriben el documento se identificaron y que efectivamente son y existen, ¿no? Y que existen, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la misma jurisprudencia de la que estábamos hablando, la contradicción de tesis del 2019, diciembre de 2019, que sí establece que hay que certificar, hay que presentarlo para su certificación por las partes, que no es lo mismo que la copia certificada. Entonces, que los contratos que tienen más trascendencia sí lo hagan, ¿no? A efecto de acreditar. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo podrías decir? Importante, arrendamiento, ojo, el comodato de los vehículos, eso es algo muy común, ¿no? Que muchas veces los socios o los directivos o la gente que trabaja en la empresa. O hay negocios que están empezando y pues tienen que... Sí, utilizan el vehículo particular. Ajá, o de terceros, ¿no? Ajá, entonces, que se le ven un contrato de comodato para que puedan deducir la gasolina, por ejemplo, que utiliza ese coche particular, que es de un tercero, que no forma parte de los activos de la empresa, claro, pero que justifiquen que por eso le están pagando la gasolina y el servicio, y a lo mejor tengo que comprar llantas, porque se lo dieron en comodato a la empresa, lo están prestando, ¿no? Igual con los inmuebles. Por ejemplo, hay contratos que no vale la pena, como los de servicios, ¿no? Porque ya emiten un estado de cuenta mensualmente, como el de el agua, la luz, internet, teléfono, todos esos no vale la pena. Pero sí los contratos con clientes y proveedores, sobre todo cuando hablamos de servicios. Servicios que tú son contratas. Intangibles, claro, que son intangibles y que la autoridad no va a poder ver en ese momento si hace 2 años hubo una campaña de publicidad en un establecimiento y por el cual tú pagaste y se te otorgó una factura. Ok, entonces este tema de la fecha cierta no es un tema nuevo. No, esto lleva muchísimo tiempo. Muchos años. Vamos, desde que el Código Civil Federal existe, ya está. Esto nada más se está resolviendo porque me imagino que hay quienes han hecho valer documentos, y para que no genere incertidumbre hay una resolución
pues de la Corte, en una sala, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, para efectos de darle efectos a terceros, esto, ¿qué alcance tiene? Porque una de las preguntas que nos han preguntado, fíjate, nos dicen, ¿con qué importancia o cuál es la importancia de acudir por un tema de comercio, del negocio mercantil, a qué fedatario público y por qué? Esto lo comento por lo que estaba mencionando ahorita, de que incluso puedes tener asesoría del contenido del contrato. Sí, claro. De hecho, los corredores públicos estamos impedidos a pasar ante nuestra fe un contrato que sea ilegal, por ejemplo. Ok. ¿No? Que se obliga más de lo que bueno, por lo menos hoy por hoy, un contrato en el cual se tenga como objeto la comercialización de marihuana, pues bueno, hoy por hoy en México sí, no es legal. No, todavía no. ¿No? Entonces, pues vamos, no podríamos hacerlo pasar ante nuestra fe. Ok. Entonces, la importancia de un corredor o un notario, digo, los dos tienen fe pública, pero que ustedes están especializados en temas de empresa, ¿no? Sí, claro, el corredor público es asesor jurídico de empresa, Uh-huh. ¿no? Entonces, como parte de nuestras facultades, de acuerdo con el artículo 6º de la Ley de Correduría Pública, pues podemos asesorar a las partes en materias propias del comercio. Ok. Entonces, y la otra cosa es, cuando llevan el contrato con ustedes pueden hacer el proceso, no nada más de certificarlo, también la inscripción en el registro público. Los que se puedan, ¿ustedes brindan esa asesoría también? Sí, claro, es desde la elaboración del contrato. Desde la elaboración. Desde la elaboración del contrato, pasarlo ante la fe del corredor público, y aquellos que son sujetos de inscripción, ya sea en el registro público de comercio o en el registro único de garantías mobiliarias, los podemos inscribir, ¿no? Un ejemplo, un contrato de crédito con garantía prendaria, en donde se va a poner en garantía un coche. Uh-huh. O sea, nos ha tocado contratos donde se ponen costales de cemento, grano, una máquina para hacer tortillas, o sea, vamos, cuánta cosa se les ocurre. Las ventas de coches, que es muy frecuente, ¿no? Sí, las ventas de coches, ojo, sí, siempre y cuando sea entre comerciantes como parte de su actividad mercantil. Okay, como parte de su actividad. Si es un médico que vende su coche particular, bueno, de entrada no es necesario, ¿no? Uh-huh. Pero si quisieran por alguna razón, más bien por cuestiones legales, más que fiscales o administrativas, hacerlo ante fedatario, si es un vehículo de uso particular, sería ante notario. Uh-huh. Si es como parte de la actividad de comerciante, puede ser ante corredor. Uh-huh. Pues sobre todo con el tema que hay ahora, que la incertidumbre, ¿no? De si lo vendió, si no lo vendió, si el valor que pactó era el valor correcto, etcétera. Yo creo que el tema de la certeza que genera el hecho de que ustedes puedan hacer de cierta manera válido la extensión, pues yo me voy con este tema, más que un tema fiscal. Yo le digo a usted, auditorio, que es un tema de convicción, de cuidado, de que debe tener y conocer. Y yo te agradezco, corredor público Saúl, por tu tiempo y tu disposición, muy interesante para con el auditorio. No, me al contrario, muchísimas gracias. Y pues bueno, a fin de cuentas lo que nosotros vendemos es seguridad jurídica. Eso. Pues ya lo escuchó usted. El tema se pone a cargo de la empresa, a cargo de las personas que desean acreditarlo. Importantísimo que lo haga. Muchas gracias y el favor de su atención. Agradecemos a Noelia, Noal Álvarez, Alex Quiroz, Alex Ríos Godínez, Carlos Botello, Enrique Giles. Gracias por acompañarnos. Buenos días y nos vemos el próximo viernes. Porque todo análisis merece un balance empresarial. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.